Nadie te avisa cuando ocurre. No hay una señal clara. No hay un momento dramático donde algo se ilumina y todo cobra sentido de golpe. No hay una voz que diga ahora. La nueva percepción no llega como revelación cinematográfica. Llega de otra manera. Más silenciosa. Más perturbadora. Más real. Llega como la primera vez que ves algo que siempre estuvo ahí y no podías ver. No porque no tuvieras ojos, sino porque no tenías el marco para procesarlo. Porque tu mente, con toda su inteligencia, con toda su capacidad de análisis, estaba operando dentro de un conjunto de supuestos tan fundamentales, tan invisibles, tan integrados en tu forma de percibir que nunca los reconociste como supuestos, los reconociste como la realidad. Y entonces algo ocurrió, una idea, una experiencia, una conversación, un momento de silencio en el lugar correcto. Algo que se filtró a través de todos los mecanismos de defensa que la mente construyó para mantener su modelo del mundo estable. Y llegó al centro del sistema con suficiente fuerza como para generar una pregunta que no puedes responder con las herramientas que tienes. Y esa pregunta, esa sola pregunta que no puede ser respondida desde adentro del sistema que la generó, es el inicio de una nueva percepción. No el final, no la transformación completa, el inicio. Y los inicios, cuando son reales, cuando tocan algo que importa de verdad, no se pueden deshacer. Bienvenido a Metanoia. Lo que vas a entender en los próximos minutos va a cambiar la manera en que te relacionas con tu propia forma de ver. No con el contenido de lo que ves, con el mecanismo que decide qué puedes ver y qué no. Con la arquitectura invisible que filtra la realidad antes de que llegue a tu conciencia. Cuando esa arquitectura cambia, no ves cosas diferentes, ves diferente. Y esa distinción lo cambia absolutamente todo. Existe algo que la filosofía llama paradigma, y que la psicología cognitiva llama esquema, y que la neurociencia llama modelo predictivo, y que en todos los casos describe exactamente lo mismo. El conjunto de supuestos fundamentales desde los cuales una mente percibe, interpreta y responde a la experiencia. No es lo que piensas. Es lo que hace posible que pienses lo que piensas. No es lo que ves. Es lo que determina qué puedes ver. No es tu perspectiva. Es la estructura que genera tu perspectiva. Y opera, en su mayor parte, completamente por debajo del nivel de la conciencia. Piénsalo de esta manera. Cuando miras por una ventana y ves un jardín, no eres consciente del vidrio. Ves el jardín. El vidrio es transparente, es invisible, es lo que hace posible la visión sin ser parte de lo que se ve. Pero el vidrio existe. Y si tiene rayaduras, el jardín que ves tiene rayaduras. Si tiene un tinte, el jardín tiene ese tinte. Si está distorsionado, el jardín aparece distorsionado. Y si nunca has visto el jardín sin ese vidrio específico, no sabes que las rayaduras son del vidrio. Crees que son del jardín. La percepción humana funciona exactamente así. Todo lo que experimentes pasa primero por el vidrio, por el conjunto de supuestos, filtros, patrones y estructuras que tu mente construyó a lo largo de tu historia. Y lo que llega a tu conciencia no es la realidad. Es la realidad procesada por ese vidrio. La mayoría de las personas pasa toda su vida sin saber que el vidrio existe. Una nueva percepción comienza exactamente en el momento en que lo descubres. La neurociencia moderna tiene algo extraordinario que decir sobre cómo el cerebro construye lo que llamamos realidad. Durante décadas, el modelo dominante fue el de la percepción como proceso pasivo. El mundo envía información, los sentidos la reciben, el cerebro la procesa, la conciencia experimenta el resultado, un proceso de afuera hacia adentro. Ese modelo estaba equivocado. O al menos, era profundamente incompleto. Lo que la investigación contemporánea en neurociencia cognitiva ha revelado es algo mucho más perturbador y mucho más liberador simultáneamente. El cerebro no recibe la realidad, la construye, y lo hace principalmente de adentro hacia afuera. El cerebro genera constantemente predicciones sobre lo que va a percibir basadas en sus modelos internos, en su experiencia pasada, en sus estructuras de expectativa. Y luego usa la información sensorial que recibe, no para construir una imagen de la realidad desde cero, sino para confirmar o corregir
las predicciones que ya generó. Lo que esto significa es radical. La mayor parte de lo que experimentas como percepción es en realidad predicción. Es tu cerebro diciéndote lo que espera encontrar basado en lo que ha encontrado antes. Y la información que llega del mundo exterior funciona principalmente como dato de corrección, no como materia prima de construcción. Los neurocientíficos Carl Friston y Anil Seth han desarrollado lo que se conoce como la teoría del cerebro predictivo, y sus implicaciones para entender la experiencia humana son profundas. Si el cerebro construye la percepción principalmente desde adentro, entonces lo que llamamos ver la realidad es siempre, en alguna medida, ver nuestra propia mente proyectada sobre la realidad. No completamente. La información del mundo exterior sí importa. Los errores de predicción sí generan corrección. Pero el peso del proceso está mucho más del lado de la predicción interna que del lado de la recepción externa. Lo que esto implica es esto. Cambiar la percepción no requiere principalmente cambiar lo que está afuera. Requiere cambiar los modelos internos que generan las predicciones. Requiere actualizar la estructura desde la cual el cerebro construye su versión de la realidad. Y esa actualización es exactamente lo que llamamos nueva percepción. No ver cosas nuevas, ver con una estructura nueva. Existe una pregunta que define la diferencia entre una mente que se expande y una mente que se estanca. No es una pregunta sobre el mundo exterior. No es una pregunta sobre las circunstancias, las oportunidades, las condiciones. Es una pregunta sobre el interior. La pregunta es esta. ¿Estoy viendo la realidad o estoy viendo mi modelo de la realidad? Parece simple. Tiene implicaciones que van muy lejos. Porque la mente que puede hacerse esa pregunta en tiempo real, en el momento en que está procesando una experiencia, ya tiene algo que la mayoría de las mentes no tiene. Distancia del propio proceso perceptivo. No se fusiona completamente con lo que ve. Puede observar el acto de ver. Puede preguntarse si lo que está viendo es el territorio o el mapa. Puede mantener abierta la posibilidad de que su versión de la realidad sea una versión, no la versión. Esa capacidad tiene un nombre técnico: descentramiento cognitivo. La habilidad de observar los propios procesos mentales desde una perspectiva que no está completamente capturada por esos procesos. Y es exactamente la habilidad que se desarrolla cuando una nueva percepción comienza. Porque la nueva percepción no es solo ver algo nuevo. Es descubrir que tenías un vidrio, que la ventana existía, que lo que creías que era la realidad era tu versión de la realidad, y que esa versión, aunque funcional, aunque construida con toda la inteligencia disponible, en el momento de su construcción, es revisable. Eso cambia la relación con la propia mente de una manera que no tiene retorno. Hay un fenómeno que aparece de manera consistente en personas que están en el inicio de una nueva percepción y que casi nunca es reconocido como lo que realmente es. Se llama extrañamiento. Es la sensación de que algo que antes era familiar de repente se siente extraño. No necesariamente incómodo, no necesariamente negativo, pero diferente. Como si hubieras dado un paso atrás y pudieras ver algo que antes estabas demasiado cerca para ver. Puede ocurrirle a una relación, a una creencia que cargabas hace años, a un patrón de comportamiento que siempre consideraste natural, a una narrativa sobre ti mismo que de repente, desde este nuevo ángulo, parece menos inevitable de lo que parecía. El extrañamiento es la señal de que el sistema de percepción está cambiando su punto de observación, que la distancia entre el observador y lo observado se está incrementando, que la mente está desarrollando la capacidad de verse a sí misma desde afuera. Esto es lo que los filósofos rusos de principios del siglo XX llamaban ostranenia, que se traduce aproximadamente como desfamiliarización. La capacidad de ver lo familiar como si fuera por primera vez, de percibir lo cotidiano con la frescura con que se percibe lo nuevo. Los filósofos lo describían como característica del arte, de la literatura, de la poesía, como la capacidad que tienen ciertas obras de hacernos ver lo que siempre estuvo ahí, pero no podíamos ver porque la familiaridad lo volvía invisible. Pero también es el mecanismo central de la transformación perceptiva real. Cuando algo que siempre te pareció obvio de repente te parece cuestionable, cuando algo que siempre asumiste como dado de repente requiere justificación,
Cuando algo que siempre llamaste realidad de repente te parece una interpretación posible entre otras posibles, el extrañamiento está ocurriendo. Y el extrañamiento es el inicio de la nueva percepción. No la nueva percepción completa, su inicio. La apertura de un espacio donde lo nuevo puede eventualmente instalarse. Existe un costo que nadie menciona cuando se habla de expandir la percepción. Y es este: una vez que ves el vidrio, no puedes volver a no verlo. Una vez que reconoces que tu versión de la realidad es una versión, no puedes volver a tratarla completamente como si fuera la realidad. Algo cambia en la relación con la propia certeza, con la propia convicción, con la propia forma de saber. Para algunas personas esto es liberador desde el primer momento. Para otras genera una incomodidad que puede ser intensa, porque la certeza tiene una función. No solo epistémica, no solo cognitiva, psicológica, emocional. La certeza de que la versión de la realidad que tienes es la correcta, genera una sensación de suelo firme que hace posible actuar, decidir, relacionarse con el mundo, sin una parálisis constante de dudas. Cuando esa certeza se vuelve cuestionable, cuando el suelo firme se vuelve territorio más complejo, la primera reacción frecuentemente es buscar nueva certeza, nuevo suelo firme, una nueva versión de la realidad que sea tan sólida como la anterior, pero mejor. Y aquí está el error fundamental que la mayoría de las personas comete en este punto del proceso. La nueva percepción no ofrece nueva certeza. Ofrece algo diferente, la capacidad de funcionar con menos certeza, de operar con mayor tolerancia a la ambigüedad, de tomar decisiones y actuar sin necesitar que el mapa sea perfecto o definitivo. Eso requiere un ajuste, un periodo de adaptación, una reeducación del sistema nervioso que estaba acostumbrado a la certeza como condición de funcionamiento. No es cómodo, pero es exactamente donde la verdadera expansión de percepción vive, porque una mente que puede funcionar en la ambigüedad tiene acceso a una vastedad de territorio perceptivo, que una mente que necesita certeza permanece para siempre incapaz de explorar. La nueva percepción no estrecha el territorio, lo expande. Pero la expansión requiere primero atravesar el periodo de incomodidad de un sistema que todavía no sabe cómo navegar sin las coordenadas antiguas. Necesito hablarte de algo que la psicología del desarrollo y la neurociencia del aprendizaje describen de manera convergente. La nueva percepción no es simplemente añadir información nueva a un sistema existente. Es una reorganización del sistema mismo. Y esa reorganización sigue un patrón que tiene un nombre en teoría del aprendizaje. Aprendizaje transformativo. Un concepto desarrollado por el educador Jack Mezirow que describe el tipo de aprendizaje que no solo añade al conocimiento existente, sino que transforma la estructura desde la cual el conocimiento es generado e interpretado. Mezirow identificó que este tipo de aprendizaje comienza casi siempre con lo que él llamó un dilema desorientador. Una experiencia, un encuentro, una idea que no puede ser integrada en el marco existente sin generar tensión, sin crear una disonancia que el sistema no puede resolver simplemente añadiendo nueva información. El dilema desorientador no se resuelve aprendiendo más dentro del mismo marco. Se resuelve transformando el marco. Y esa transformación del marco, ese cambio en la estructura que organiza el conocimiento y la experiencia, es exactamente lo que define el aprendizaje transformativo, lo que lo diferencia del aprendizaje acumulativo ordinario. El aprendizaje acumulativo te hace saber más. El aprendizaje transformativo te hace ver diferente. Y la diferencia entre los dos no es de cantidad, es de naturaleza. Una persona puede acumular décadas de información, de experiencia, de conocimiento técnico en múltiples dominios, y seguir viendo el mundo desde exactamente el mismo marco perceptivo con el que empezó. Solo que ahora tiene más datos para confirmar lo que ese marco le permite ver. Otra persona puede tener un solo encuentro con una idea que crea suficiente disonancia como para que el marco se transforme. Y después de ese encuentro, con los mismos datos de antes, ve cosas radicalmente diferentes, porque el instrumento que usa para ver cambió. El inicio de tu nueva percepción no es acumulativo, es transformativo, y eso lo cambia todo. Existe un proceso específico por el cual una nueva percepción se convierte en una nueva forma de ver estable, no temporal.
No una experiencia interesante que se desvanece con el tiempo. Una reorganización permanente de la arquitectura perceptiva. Ese proceso tiene 3 movimientos que no son lineales pero sí identificables. El primero es el reconocimiento del marco existente. No es posible cambiar una estructura que no puedes ver. El primer movimiento de la nueva percepción es exactamente ver el vidrio. Reconocer que tienes supuestos, que tienes filtros, que lo que has llamado realidad es tu modelo de la realidad. No con culpa, no con la intención inmediata de cambiarlo, solo con la disposición a verlo. Este movimiento es más difícil de lo que parece, porque el marco existente, por definición, es lo que hace posible que veas. Intentar ver el marco con el marco es como intentar ver el ojo con el ojo. Requiere un giro, una posición particular, una cierta distancia que no se genera de manera automática. Se genera a través de la exposición a perspectivas suficientemente diferentes de la propia. A través del encuentro con personas o ideas que operan desde marcos distintos. A través del tipo de incomodidad productiva que genera no poder integrar algo nuevo dentro de lo viejo. El segundo movimiento es la exploración del espacio más allá del marco. Una vez que el marco es visible, una vez que existe aunque sea mínima conciencia de que hay un vidrio, se abre la posibilidad de explorar qué hay más allá de él. No como ejercicio abstracto, sino como pregunta real. Si este supuesto no fuera verdadero, ¿qué sería posible ver? Si esta creencia no estuviera operando como filtro, ¿qué información que actualmente descarto podría volverse relevante? Este movimiento es exploratorio. Tentativo. No lleva inmediatamente a una nueva estructura sólida. Lleva a un territorio de posibilidades. Y en ese territorio, a través del tiempo y la exposición sostenida, empiezan a emerger los contornos de una nueva forma de ver. El tercer movimiento es la integración de la nueva estructura. Es el proceso por el cual las nuevas formas de percibir que emergieron en la exploración se van consolidando en patrones estables, en nuevas formas de respuesta automática que gradualmente reemplazan las antiguas, en una nueva arquitectura que empieza a sentirse natural porque ha sido practicada, confirmada y refinada a través de la experiencia. Este movimiento es el más lento y el más sólido, porque la nueva percepción que se integra a través de la experiencia real, no solo a través de la comprensión intelectual, se convierte en algo cualitativamente diferente de la comprensión. Se convierte en una nueva forma de ser en el mundo. Hay algo que quiero decirte sobre este momento específico. El inicio de una nueva percepción es el momento más frágil y el más poderoso del proceso. Frágil porque todavía no está consolidada. Porque la estructura antigua tiene décadas de ventaja. Porque el sistema nervioso sabe navegar el mundo con el mapa viejo aunque sea imperfecto, y todavía no sabe navegar con el nuevo. Porque la presión hacia la familiaridad es constante y poderosa. Poderoso porque en este momento el sistema está más abierto que en cualquier otro. Porque la alta plasticidad que acompaña al inicio de una reorganización perceptiva significa que las experiencias de ahora tienen un impacto desproporcionado en la estructura que está emergiendo. Porque lo que decides hacer con este inicio, ¿a qué le prestas atención? ¿Qué tipo de alimento le das a la nueva percepción que está brotando? Determina en gran medida cuánto crecerá. El inicio de una nueva percepción es una semilla, y las semillas no se desarrollan solas. Necesitan las condiciones correctas. Necesitan que alguien decida, conscientemente, darles lo que necesitan para crecer. Esa decisión es tuya, no la decisión de transformarte. Esa ya ocurrió sin que la eligieras. La decisión de acompañar el proceso con conciencia. De no huir de la incomodidad que trae. De no minimizar la experiencia para hacer que el sistema vuelva a la normalidad más rápido. De darle a lo que está emergiendo el espacio y el alimento que necesita para convertirse en algo real y duradero. Estás al final de este video. Y si algo en ti reconoció lo que se describió aquí, si algo resonó, no como información sobre otros, sino como descripción de algo que tú estás viviendo, ese reconocimiento tiene un significado. La mente que puede verse a sí misma en una descripción de sus propios procesos ya tiene la capacidad de observación que hace posible la transformación real. No la capacidad completa, no la capacidad desarrollada y refinada, pero la semilla de esa capacidad. Y las semillas, en las condiciones correctas, crecen. Este es el inicio de tu nueva percepción, no el final.
no la transformación completa. El inicio, el momento donde el vidrio se vuelve visible, donde la pregunta que no puede ser respondida desde dentro del sistema que la generó, empieza a abrir el territorio de una nueva forma de ver. Ese territorio es vasto. Y Metanoia existe para explorarlo contigo. No con respuestas definitivas. No con certezas nuevas que reemplacen a las antiguas. Con la profundidad, la precisión y la honestidad que un proceso real de transformación perceptiva merece. Suscríbete si sientes que lo que ocurrió aquí importa. Porque el inicio de una nueva percepción no se desperdicia. Se cultiva. Eso es metanoia. Y en ti acaba de comenzar.